Y pues nada, la próxima sesión la tenemos de mano de Laura Cruz Escarro. Laura, que andas por ahí, que te veo. Por aquí estoy. Habilítate. Parece. Voy a hacer magia. Yo no tengo Eres la de poder. los conjuros. Pues Pues primero de nada, todo, Laura, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a cuéntanos. vosotras, bueno, y a todos los que tenemos detrás de, y a todos, a todas los que tenemos detrás de las pantallas por escucharnos y acompañarnos en este evento. Sí. La verdad que está siendo muy interesante, ¿eh? No, sí, sí, no está dejando ninguna charla indiferente a nadie, o sea, Claro. así que Esa- espero que la mía sea un poco también, consiga el Bueno, la tuya objetivo. promete, ¿eh? La tuya Bueno, promete. yo la he visto y ya te dije que a mí me había gustado mucho. Pero a Queremos. ver, Laura, Laura, primero venga. de todo, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues no voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Porque al principio de mi charla hablo un poco de mi cambio profesional y mi trayecto, pero yo soy consultora en e-learning. Estoy avanzando de aquí más o menos a un par de años atrás. Estoy complementando mi desarrollo profesional en el mundo del dato, del Big Data, del análisis y sobre todo de la visualización, que el tema del diseño, la visualización de datos es algo que me apasiona. Así que poco a poco estoy adentrándome en este mundo sin tener una carrera técnica. ¿Qué O sea carrera que, tienes tú? pedagogía. Fíjate. Yo soy Bueno, pero pedagoga está relacionado porque al fin y al cabo no has salido del mundo de la educación. de la educación, ¿no? Sí, estoy Y una, intentando conectar los dos mundos. y una preguntita que antes, a la anterior anfitriona no se lo he ido preguntando, pero creo que es interesante. ¿Tú cómo conociste el grupo? Pues a través de redes sociales, a través de Twitter creo que fue, sí. Me gusta mucho indagar sobre todo, pues eso, como me estoy metiendo poquito a poco en el tema de, pues eso, del dato, viendo a ver cómo puedo interconectar estos dos mundos que, pues por desgracia, no se tienen mucha relación, ¿no? O la gente no piensa que tengan tanta relación, que espero que cambiar un poco la opinión de muchos al final de la charla. Pues a través de buscar, de indagar en redes sociales lo encontré. Y te animaste y Me te... animé, me animé, dije, mira, me voy a tirar a la piscina porque esto parece que hay que hacerlo de alguna forma. Sí, la Entonces, esta verdad es es tu que primera es. charla. En una sesión técnica, sí. Ah, bueno. ¿Y Ah, por qué? lo ¿Con menos te ganas? estrenas. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Con muchas ganas. Lo que pasa que eso, a ver qué tal. Espero que a la gente que tenemos por detrás le guste y la haga reflexionar. Porque es verdad que es un tema que no se suele ubicar mucho. Bueno, ¿No? pero yo particularmente el tema de la educación y el ámbito técnico soy fan total. O sea, Hombre, claro. o sea, el tema de que en la educación tenemos que meter más cosas, o Pues sea sí. que sí, sí. Así que bueno, nada, pues si te he hecho, te les he hecho todas las preguntas que te iba a Ay, hacer yo. perdón. Es que Que me la he embalado. principal es eso, cómo nos habías conocido. Porque, bueno, insistimos que el objetivo del grupo precisamente es dar que es este evento, al final se culminan los objetivos siempre en estos eventos, que es que cada vez más mujeres forméis parte de tablas técnicas, que os animéis, que sintáis que esto es un entorno seguro donde pues la gente podéis soltar vuestras píldoras y la gente os va a hacer feedback positivo y negativo, bueno, negativo en el sentido de para mejorar, Sí, no para mejorar. negativo de fustigar, ¿vale? Y, y nada, pues muchísimas gracias por haberte animado. De verdad que es un placer tenerte aquí con nosotras. Vale. Y Muchas igual el gracias a vosotras. pincho, si antes vamos a dar un segundito a la gente que hemos enganchado una muy rápido con O otra. la otra. Y pincho el vídeo, un vídeo de los de patrocinadores, por ejemplo. Y a las 6 ponemos el vídeo, ¿vale? Perfecto. A todos, como siempre, Laura va a estar por el chat. Me podéis lanzar preguntas como si no hubiera mañana. No os cortéis, que paso está Laura ahí. Y por eso la he grabado. No es como a mí, me estáis preguntando, pero yo no podía contestaros. Entonces, aprovechar que es lo bueno de tenerla grabada, es decir, os puede dar una contestación más fácil que si está en directo.
Y bueno, luego ya Laura nos irá diciendo cómo contactar con ella si alguien quiere contactar con ella. Así que nada, vamos a pinchar los Eso, vídeos. Laura, no dudes en compartir redes y todo, ¿vale? Para que la Vale. gente se anime. Vale, perfecto. Gracias. Gracias a vosotras. A ver, vamos para aquí. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión y muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a los patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible y yo no estaría aquí contando lo que ahora os pretendo enseñar. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar paso a esta sesión. Voy a quitar la cámara por temas de conectividad, para hacerlo un poco más ágil, y vamos a ello. Bueno, como sabéis, este es el tercer evento que celebran Women for Technical Talks y en primer lugar, como he dicho antes, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores todo su esfuerzo y sobre todo por creer, ¿no?, en estos ratitos y en estos eventos. Y vamos a ello. Me presento antes que nada. Mi nombre es Laura Cruces, soy consultora en e-learning y analista de datos en el sector educativo. Y en este ratito me gustaría transmitiros mi pasión por el mundo de los datos en educación. No sé antes, pues hacer un breve recorrido, ¿no?, por mi trayecto profesional con intención de que os pueda servir un poco de ayuda. Así que vamos allá. Bueno, todo lo que os voy a enseñar, todo lo que os voy a compartir sobre los datos en educación es obviamente gracias a este dios, ¿no?, de la visualización de datos, que es Power BI, para que os situéis un poco y comprendáis, ¿no?, cómo lo realizo. ¿Y en qué se basa esta sesión? Bueno, pues antes de comenzar de lleno a explicar mi sesión, me gustaría, como os he comentado, situaros. Y es que a la hora de realizar una propuesta, no sé si lo sabéis, de esta charla para este gran evento, todas las ponentes debemos elegir un track donde enmarcarla. Como ya sabéis, ¿no?, los tracks que existen, pues tenemos motivación, tenemos datos, economía, Power Platform, Power BI y desarrollo. En mi caso, vamos a adentrarnos en el mundo de los datos, como ya os he comentado, en el mundo de los datos en educación, ¿no? Pero entre nosotras, sí, sencillamente pretendo romper estigmas con respecto a esto. Pero antes me gustaría invitaros un poco a reflexionar a través de la visualización, del diseño de los datos, bueno, que son tan relevantes para provocar cambios y mejoras, ¿no?, en este ámbito que es la educación. Aún así, como ya he comentado, tiene una parte de motivación esta sesión. Intento también eliminar barreras en cuanto a nuestro desarrollo profesional y, por tanto, también personal, perdón. Así que, pues vamos a ello, ¿no?, a ver qué podemos conseguir. Bueno, ¿alguna vez has puesto límite a tus propios sueños? Bueno, si la respuesta es que sí, de nuevo, vuelta a la casilla de salida e intentémoslo de nuevo. Si es que no, como ha sido mi caso, ahora, claro, obviamente todas en algún momento nos hemos puesto, ¿no?, algunas trabas a nosotras mismas de manera inconsciente o conscientemente. Pero en mi caso ahora la respuesta a esta pregunta ha sido que no, y os voy a enseñar un poquito cómo ha sido mi camino, que ya os adelanto que no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino en línea recta, he hecho varios cambios a lo largo de mi vida, así que os pretendo, ¿no?, explicar un poco cómo en algún momento, en algún punto de mi vida, decidí dejar de ponerme trabas y me lancé, pues, a buscar mis sueños. Bueno, resumo un poco. Con 18 años, cuando terminé el bachillerato, quise hacer carrera universitaria, pero claro, cuando acabas el instituto, pues quién sabe a qué se quiere dedicar el resto de su vida, ¿no? O sí, obviamente habrá muchísimas personas detrás de la pantalla que sean afortunadas de saberlo, bien porque lo tengan claro o porque lo hayan descubierto. Bueno, en mi caso no fue así y decidí empezar a hacer el grado de biología, simplemente porque me había gustado esta asignatura, pues en el instituto, sin más. Con el paso de los años, pues me di cuenta que no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Así que pues decidí tomar una decisión en ese momento dura y decidí dejarlo. Empecé a trabajar en el comercio, a la vez que intentaba descubrirme un poco a mí misma. Y en este punto, inconscientemente me planteé 3 cosas que para mí fueron clave. Estas 3 que os indico aquí. Valor, futuro e impacto. Valor. Bueno, pues pretendí poner en valor mis capacidades y competencias,
¿Cuáles eran para mí? Bueno, pues yo me consideraba una persona que le gustaba muchísimo investigar, analizar, pues eso, todo lo relacionado con el ámbito de la investigación, ya sea educativo, en general. Me hago muchísimas preguntas en cualquier contexto. A la vez también me considero una persona muy creativa y que le gusta la innovación. Bueno, pues puse en valor esas 3 capacidades y competencias e intenté pensar. ¿Pensar en qué? En el futuro. ¿Dónde estaremos dentro de unos años? ¿Qué profesiones tendrán futuro? Básicamente quise anteponerme a lo que vendría, ¿no? A intentar pensar qué pasaría dentro de unos años. ¿Para qué? Para causar impacto. Mi intención no era causar impacto por convertirme en alguien, no. Simplemente causar impacto a nivel social, en la satisfacción de necesidades, en el desarrollo de experiencias a nivel de usuario. ¿Qué oportunidades podrían haber para causar ese impacto? Así que pretendí y me puse manos a la obra a tomar decisiones. En este punto, en el punto de causar impacto, de conocer qué vendría en un futuro y poner en valor mis capacidades y competencias, descubrí el ámbito de la formación online. Y me especialicé en pedagogía, en el ámbito del e-learning. Pero la cosa no quedaba ahí, no podía conformarme con esto, quería ir a más. Así que pues hice un máster de Big Data y BI y ahora estoy aquí, ante vosotras intentando acercar mis posiciones de los datos en educación. Sí, datos. Sí. Sí, en educación también. Aunque cueste entender esto, es así. Existen datos en educación, millones de datos en educación, de los que se está sacando muy poquito partido. Así que vamos allá. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ahora luego vamos a conocer el por qué y el cómo analizamos los datos. Esto es una de las preguntas que más me han hecho. Bueno, más que pregunta, afirmación. No sé cómo de relevante será. ¿Y se pueden trabajar con datos en educación? Pues sí, la respuesta es sí. Así que sin más preámbulo, y ahora que espero tener vuestra atención, conozcamos la importancia de los datos en el sector educativo. Simplemente con todo lo que hemos visto anteriormente, simplemente quiero deciros que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, pues no hay obstáculos más complicados de superar que el que nos ponemos a nosotras mismas. Así que no nos convirtamos en nuestras enemigas y vamos a lanzarnos. Bueno, pues como os he dicho antes, toda la visualización que vais a ver a continuación, excepto un par de casos que os expondré, están trabajados con Power BI, ¿vale? El conjunto de datos, la fuente de datos que os voy a mostrar está obtenida todos los datasets de Kaggle. Así que vamos a comenzar. Bueno, si os parece bien, comenzaremos con la parte de e-learning. En cada una de las secciones que he dividido, bueno, pues este rosco de colores de Power BI, para mí son aspectos claves que se deben tener en cuenta pues, al analizar los datos en educación y que, por supuesto, todos están íntimamente relacionados entre sí. Bueno, pues en cada uno de ellos os voy a lanzar una pregunta muy sencilla con una respuesta que yo creo que también lo es, aunque hay veces que engaña. Puede parecerlo, pero puede sorprenderos también. Simplemente quiero invitaros a reflexionar sobre ello. Así que vamos allá. Comencemos con e-learning. Muy bien. ¿Qué habilidades pensáis que se desarrollan en el aprendizaje online? No sé, se puede desarrollar la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. ¿Qué pensáis? Pues vamos a conocerlo. Aquí os presento una visualización de datos donde podemos ver que a medida que avanza o disminuye el tiempo de conexión en la plataforma virtual, porque tener en cuenta que esto es e-learning, el usuario desarrolla en mayor o menor medida ciertas habilidades. ¿Vale? Podemos ver incluso que puede haber una estrecha relación de la habilidad de colaboración, que la tenemos aquí en verde, con el autoaprendizaje, incluso con el pensamiento crítico. Pero ¿en qué medida puede influir el tiempo de conexión en la plataforma con el desarrollo de habilidades? O sea, no siempre es algo directamente relacionado, ya que cuántas veces nosotros hemos hecho un curso de formación y hemos dejado directamente la pestaña abierta en el navegador. En estos casos, obviamente, estos datos pues, no son fiables al 100%. Tendríamos que indagar un poco más qué ocurre pues, con estos picos, ¿no? Con estos topes en cuanto al tiempo de conexión, que es mínimo. Pero aquí, sin embargo, pues se ha desarrollado un pensamiento crítico, una creatividad y una colaboración que está en su punto máximo, ¿no? O sin embargo, aquí, ¿qué ha pasado aquí?
Sin embargo, pues ha avanzado el tiempo de conexión, el usuario ha estado más horas en la plataforma y, sin embargo, hay una caída. Bueno, pues podemos adentrarnos un poco más en esto. ¿Cómo? Pues a través de un análisis incluso cualitativo, mediante encuestas de calidad, foros, las preguntas que hace el usuario, incluso cuántas veces el usuario reproduce o ve el material virtual, el material digital, cuántas veces se produce esa visualización. ¿Eso es porque hay una falta de comprensión? O porque puede ser también que el docente incluso no haya sabido exponer visualmente, motivacionalmente, o incluso no ha sabido explicar o indagar en qué necesidades tenía el usuario para provocar en él pues, ese aprendizaje significativo. Pero vamos a seguir indagando, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más datos o información podemos extraer del ámbito educativo? Ya no solo en el e-learning, sino también pues, en el aula física, extrapolado a cualquier nivel educativo. ¿Lo vemos ahora? Pues vamos allá. ¿Qué podemos analizar? ¿Qué pensáis? ¿Cuál sería el siguiente punto que podamos ver qué relación existe incluso con el e-learning, con el aprendizaje en aula física a cualquier nivel educativo? Bueno, pues vamos a adentrarnos en la parte contextual. Y es que del gasto total del gobierno, ¿qué porcentaje pensáis que se destina a educación? Todo esto tiene que ver con la parte contextual. Estamos adentrándonos en una parte más económica. Vamos allá. Bueno, en este conjunto de datos, vamos a ponerlo en pantalla completa, podéis ver el número de alumnos de educación primaria, el número de alumnos de educación secundaria y alumnos de bachillerato. Un poquito más hacia abajo vemos los gastos totales, estos de conjunto de datos, un inciso, pues están obtenidos, sacados de América del Norte, como veis en el mapa. Y bueno, pues podéis ver a continuación los ingresos totales que se han destinado por parte del Estado, así como los gastos totales. Podemos ver que es bastante similar, tanto en ubicación como en cantidad, como incluso por año. Sigue una línea más o menos parecida, podemos decir, pero ¿tiene esto alguna relación? ¿Tiene alguna relación los gastos y los ingresos? Más bien los gastos, porque al final es una cosa que se va por otra que entra. Pero bueno, ¿tiene algo que ver los gastos que dedica el gobierno por nivel educativo en educación? ¿Tiene alguna relación con la parte de calificación del individuo? ¿Influye en el desarrollo de su aprendizaje el gasto que el gobierno destina a educación? Bueno, pues personalmente creo que sí, ¿no? Tenemos la parte de recursos, de herramientas digitales. Todo esto motiva e incita al usuario, al individuo, al estudiante a fomentar este aprendizaje hacia un método más significativo, ¿no? Permite incluso hacer metodologías a través de herramientas pues, más dinámicas, más interactivas, que probablemente fomenten el desarrollo educativo. Pero ¿y si el gobierno, si el Estado, en este caso de América, no destina una cantidad proporcional al ámbito educativo? Porque justo aquí, en este gráfico, podéis observar que los ingresos totales justo con los gastos totales no se corresponden al total de alumnos. ¿Veis el porcentaje que se dedica? Pero entonces, ¿esto tiene alguna relación con el promedio de calificaciones? Bueno, pues aquí podemos ver incluso que el promedio de matemáticas en primaria y secundaria, de la misma asignatura en distinto nivel educativo, tiene pues una diferencia brutal en cuanto a un promedio muchísimo más bajo en primaria que en secundaria. ¿Y por qué? ¿Por qué se debe esto? Porque en Alaska, el sur de Dakota y Washington obtienen un promedio de calificaciones de primaria con respecto a la asignatura de matemáticas mucho menor que el resto de estados. Pero es que se repite lo mismo con secundaria. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues podría ser un punto nuevo de análisis. Podríamos ver qué cantidad de gastos destina y de ingresos destina cada estado a educación. Podríamos incluso verlo por nivel educativo o simplemente hay otra razón detrás, otra razón que podremos analizar posteriormente. Pero es que es raro porque, por ejemplo, con respecto al promedio de lengua y matemáticas, veis aquí lengua señalado en azul y matemáticas señalado en naranja, hay muchísima diferencia. ¿Y esto por qué se debe? ¿Por qué? Porque el alumno
en primaria obtiene un mejor promedio, una mejor calificación en matemáticas que en lengua. Habrá un problema de comprensión detrás, habrá un problema de falta de lectura, habrá un problema de entendimiento o habrá un problema contextual en el ámbito familiar, un problema de discriminación racial, de género. Puede haber muchísimas cosas detrás que hagan que el individuo no se esté desarrollando de una forma competente en el ámbito educativo. Así que vamos a seguir analizando. Muy bien. En este conjunto de datos que analicé hace pues, un par de años, de la influencia del estado económico y cultural en la educación, podemos incluso extrapolarlo porque, bueno, en este punto vemos ingresos totales por raza y género, vemos los nutrientes, el acceso a los nutrientes que se tienen por diferentes etnias, diferentes razas. A consecuencia, vemos también las enfermedades fisiológicas y los hábitos en cuanto a drogas que tienen también las diferentes etnias raciales que se han analizado en este conjunto de datos. Los ingresos en cuanto a dólares. En fin, tenemos un montón de datos. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, pues quizás existe una discriminación racial en el ámbito laboral, con un número de ingresos medios y probablemente bajos, seguidos de una mala alimentación. Pues a consecuencia de la falta de ingresos para adquirir alimentos sanos, debido al coste medio alto, ¿no?, que pueden tener. Y en base a ello, estos usuarios pues desembocan en enfermedades fisiológicas, normalmente relacionadas con el corazón a consecuencia del colesterol y por ende pues de la ingesta de nutrientes. Pero ¿y esta parte cómo influye? Pues puede influir, imaginaros, ¿no?, un usuario, un estudiante perteneciente a nivel, por ejemplo, educativo de primaria, que incluso pueda tener esta situación contextual en su ámbito familiar, en su hogar. ¿Cómo puede influir esto en el desarrollo educativo? Pues negativamente, ¿no? Pero, ¿y esta parte contextual que estamos analizando? Esta parte de desarrollo económico, social y cultural, en el que ya estamos inmersos, ¿no?, con el tema también de discriminación racial. ¿Cómo puede influir en el desarrollo educativo de un individuo que lo vive día tras día en cuanto a las emociones? ¿Cómo podéis pensar vosotras que analizaríais la salud mental de los estudiantes? ¿Y qué influencia, como he dicho, puede tener en el aula, ¿no?, toda esta parte contextual? Pues ya lo estáis viendo. Al final desempeña todo esto, esta falta de nutrientes, falta de ingresos, falta de desarrollo social, de acceso incluso a la cultura. Todo esto al final radica en enfermedades psicológicas, en salud mental. Y todo esto, por supuesto, hace que el alumno, la alumna, tenga un rendimiento bajo en comparación con el resto de compañeros y compañeras del aula. Bueno, pues es necesario ahondar en todos estos casos para conocer qué hay detrás. No solo simplemente quedarnos en las calificaciones, porque podemos conocer el rendimiento de los alumnos en el aula, pero cuando hay un bajo rendimiento, cuando hay una disminución de calificaciones, cuando hay alta tasa de abandono escolar, no podemos quedarnos ahí, tenemos que pensar el por qué se produce. Y detrás, muchas veces, podemos tener casos de depresión, casos de malestar, casos de falta de apetito. Todo esto radica en falta de concentración, problemas en el sueño. Al final, pues ya os estoy haciendo spoiler y todo está íntimamente relacionado. Es que es así. Así que vamos a continuar. Y en cuanto al acoso escolar, ¿pensáis que existe acoso escolar por género? Y si es así, ¿qué se produce más en chicas o en chicos? Y es que, ¿dónde diréis que se producen más casos de bullying en España? ¿En Madrid o en Andalucía? Esa pregunta puede ser complicada porque, bueno, Madrid tiene muchísima población, pero es que también Andalucía es muy grande. Bueno, pues vamos a acceder a estos datos recogidos por el Ministerio. Os lo presento así en forma de estos gráficos, tanto el abandono como, bueno, el abandono vamos a ir ahora, tanto el acoso escolar como el abandono escolar, porque no he tenido acceso públicamente a este dataset del que se han extraído y no he podido presentaros esta visualización como las anteriores. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, sí se produce acoso escolar por género. Claro que sí. Existe discriminación por género desde que somos pequeñitos. Y sí, las chicas reciben más bullying y ciberbullying, nuevo concepto que ahora, pues, por desgracia, con las redes sociales está tan a la orden del día. Y lo están sufriendo muchísimo los estudiantes de las aulas y también habría que erradicarlo. Para ello se necesita analizar. Así que sí, existe más en chicas que en chicos,
Pero es que es muy sorprendente, porque a la edad de 9 años ya están recibiendo acoso escolar y mirad en qué porcentaje, es alucinante, reciben muchísimo acoso escolar y todo esto va de forma exponencial, de 11 a 12, de 13 a 14 y de 15 a 16. Y no se queda ahí, obviamente. Lo que pasa es que este análisis pues, ha recogido hasta esos datos, pero no se queda ahí, lamentablemente. Pero si nos centramos en el acoso escolar en España y el bullying por ciudades, mirad el que recibe Andalucía. Obviamente también tiene bastante grande y por ende también tiene muchísima población. Pero en este punto se presentan, no sé, un porcentaje bastante alto de acoso escolar en España. ¿Y esto por qué será debido? ¿Se ha analizado esto en algún momento? O sea, es decir, si en Andalucía se produce tanto acoso escolar, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Simplemente son niños que pues no tienen una buena educación y lo pagan con otros, ¿o qué? ¿Qué hay detrás? ¿O son niños que tienen problemas contextuales en su casa? Bueno, pues yo creo que esto es otro punto de análisis que se podría llevar a cabo fácilmente. Y por último, el abandono escolar. ¿Cuál creéis que es la causa principal de abandono escolar en España? Bueno, pues en este punto os presento también este gráfico, recogido también por el Ministerio, donde se presentan los porcentajes de abandono escolar por año y género. ¿Qué pensáis? ¿Siguen recibiendo más acoso hombres que mujeres? ¿Mujeres que hombres? Bueno, pues en este gráfico se presenta al revés. En este gráfico, desde 2010 a 2018, presentan más abandono escolar hombres que mujeres. Pero ¿y esto por qué se produce? Obviamente no está relacionado con el acoso. Obviamente no. Porque reciben más acoso mujeres que hombres, tanto a nivel de bullying como ciberbullying. ¿Y por qué el hombre, los niños, los alumnos producen más abandono escolar? ¿Cuáles podrían ser sus causas? Bueno, simplemente es otro motivo por el cual hay que seguir analizando, porque ya os digo, no está relacionado íntimamente con el acoso escolar. Así que, como estáis viendo, la información es poder. Y conociendo cómo se comporta el pasado y el presente, podemos predecir el futuro. Podemos disminuir la tasa de abandono escolar, podemos mejorar el rendimiento académico, podemos evitar los casos de suicidio por acoso escolar que a veces escuchamos en los telediarios y que a todos nos ponen los pelos de punta. Bueno, pues ojalá entre todos visibilicemos el universo de los datos y la importancia de estos en educación. Pues hasta aquí la sesión. Espero que en este ratito que hemos tenido pues hayamos roto entre todas y todos algunos de los estigmas relacionados con los datos en este sector y que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sesión, en esta reflexión y gracias nuevamente a nuestros patrocinadores por creer en este espacio. Espero poder seguir viendo, me encantaría seguir viendo muchos eventos tan necesarios como este que fomentan la relación de la mujer con la tecnología y en mi caso con la educación. Así que muchísimas gracias y hasta aquí. Nos vemos pronto. Bueno. Vamos, alucinada. ¿Qué necesidad hay que la gente se haga las preguntas, eh? Sí, la verdad que sí. Demasiado. Es que lo que me asombra es que habiendo esta posibilidad de tener los datos y de intentar mejorar a partir de ellos, tienes una No se prueba haga, fehaciente ¿verdad? de lo que ocurre, no se hace nada, simplemente, o sea, es Yo no tremendo. sé si se hace la vista gorda, si no se sabe realmente la importancia que hay detrás de los datos, no saben cuántos datos hay, yo no, el por qué me lo sigo preguntando. No quieren invertir en el tema o a lo mejor piensan también que es algún tipo de violación de confidencialidad, pero al fin y Eso al es lo cabo que, eso es lo que al final yo me planteo, ¿no? Pienso, porque al final como la educación es algo tan delicado, al final muchos de ellos pues son niños menores. Me da que pensar eso, que con los datos pues se puede pensar que se están tratando como si fuesen máquinas. Yo no lo sé, no sé el por qué, pero me parece que sería lo contrario. Al Pues yo final creo con que los habría que... datos Eso es. humanizas más. Sí, sí. por lo Hay que pronto darle porque importancia porque... estás viendo un problema que a lo mejor no lo puedes ver fácilmente si no tienes esa masa de datos. Yo qué sé, por ejemplo,
En Andalucía hay más bullying, que eso me ha dolido especialmente porque yo soy andaluza. En Andalucía hay más bullying. Bueno, pues esto lo sabes porque has hecho un estudio y porque lo has analizado, si no... Pero, por ejemplo, lo que he preguntado, Laura, ¿esos que tenías en gris, qué es? ¿Porque no había datos? Pues ¿O mira, porque...? como son datos que están publicados, que esto me tocó un poco, como son datos que están publicados a través de la web del ministerio, no está el dataset, directamente está la visualización. Entonces, ¿No tiene el XLS? no, Porque normalmente ponen las dos cosas. pues O no, el en este CSV o el caso no, JSON. Sí. en A este ver caso no. Entonces no sé si es porque directamente a mí me da que pensar que no han recopilado datos de esa zona, porque no es es que normal. he visto los que eran, pues no sé si todos, pero parte de los que estaban en esa lista tienen con las competencias de educación propias. Sí, Entonces, no sé si por eso. Entonces, claro, ahí es el otro punto, ¿no? Igual andamos con un dataset sesgado. eso es. Entonces, bueno, ahí yo creo que en todo esto siempre se conjuntan varias cosas y la política, como no, acaba de por medio. Ya. Así que, Totalmente, es así, es así. pero bueno, es una lástima que teniendo la información, que es lo que yo comentaba, al final hay una cantidad ingesta de información, pero no hay gente que se haga las preguntas adecuadas ni que busque esas respuestas. Pero Eso bueno, es. a ver si, pues mira, al final un perfil pedagogo en el mundo tecnológico, pues nos hace las preguntas que nos tenemos que hacer. Así que nunca viene mal, digo yo, nos Aportando lo enriquecéis. que es. Muchísimas gracias, Laura, por haberte animado. Muchas gracias a vosotras por la oportunidad. Eso es. Pues Pues ya nada, está. esperamos verte las siguientes. Pues sí, Anímate. yo espero que la siguiente de verdad tenga un conjunto de datos fuerte, un conjunto de datos donde analizar y comparar, pero ya de verdad, o sea, un estudio hecho por nosotras. Muy bien. Oh, eso sería increíble, ¿eh? Sí, 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 eso sería lo suyo. Eh, Laura, no sé si sabes que hay algunas iniciativas por ahí que yo he leído de pasada, pero no me he centrado mucho, en que tú propones proyectos con Open Data y luego votan y dan subvenciones para ejecutar esos proyectos. Ah, pues no, no sabía. Pues no leí el otro día buscando información de Open Data y además yo creo que fue en la página del gobierno. Me suena que habían convocatoria no sé qué. Luego si eso Ujú. te busco y te lo paso. Pues sí, le echaremos un vistazo. Si es que al final, como esto no lo movamos entre todas, pues parado. Vale. Pues muchísimas gracias, Laura, de verdad. Una Nada, iniciativa muchas y mira, a lo gracias. mejor de aquí sale algo más. A ver, ojalá, ojalá. Pues nada, vamos despidiendo a Laura, Muchas que, gracias. sigue quedando por ahí, o sea que si tenéis preguntas le podéis lanzar por el chat.